Estamos a 40 años de los cordones industriales, de obreros autoorganizados en fábrica y en calle, en la unión de la lucha obrera y población. Hola a todos y todas, mi nombre es Dauno Totoro, soy dirigente del PTR Chile y en esta nueva sesión de los cursos Historias de las Revoluciones vamos a conversar sobre la experiencia histórica del proceso revolucionario vivido en Chile entre 1970 y 1973. Este es un periodo donde se desarrolló una de las experiencias más avanzadas de autoorganización de la clase obrera en toda América Latina. Y queremos realizarnos una serie de preguntas y de lecciones que podemos extraer para el presente. Por ejemplo, ¿cuál fue el papel de los cordones industriales? ¿Qué tuvieron como debilidad? ¿Cuál fue el rol que cumplió Allende y la Unidad Popular de cara a estos organismos de autoorganización? ¿Era inevitable el golpe o se podía ir por otro camino? Bueno, estas son algunas de las preguntas que queremos hacernos y tratar de resolver para extraer también lecciones para el presente. Para partir tenemos que situar este proceso revolucionario chileno en el marco del auge obrero de procesos revolucionarios con la Revolución Cubana, movimiento estudiantil en México, en Japón, luchas de la juventud, luchas campesinas, que allí se sitúa el escenario, donde además el imperialismo norteamericano reafirmó su política hacia América Latina con la que se llamó la Alianza para el Progreso. Esta era básicamente una ayuda económica basada en créditos para realizar así reformas sociales, de la mano con la realización de ejercicios y entrenamientos a los militares, a los ejércitos de la región, con la llamada Escuela de las Américas. Esto para desarrollar con estrategias antiguerrilla, antimovimiento subversivo y golpe de Estado. En Chile partimos de un capitalismo desarrollado sobre la base del dominio del capital extranjero y del sometimiento chileno al imperialismo primero inglés y luego norteamericano, y además de la mantención de elementos de semicolonia, principalmente en el campo. En 1964 asume Eduardo Frei Montalva a la cabeza de la democracia cristiana que este partido era un experimento de la Alianza para el Progreso. Para evitar el ascenso obrero desarrollaron un programa capitalista que se pintaba de progresista, un programa que buscaba dialogar con los ánimos de las masas, entregando ciertas concesiones, pero sin modificar la estructura de poder del país. A este proyecto se le llamaba la vía no capitalista de desarrollo o la, comillas, revolución en libertad. Este proyecto contemplaba como una medida central la reforma agraria, la industrialización del país por medio de un programa desarrollista y también la chilenización de la gran minería del cobre, que significó la participación del Estado con acciones en las grandes mineras de propiedad norteamericana. Esto entre, evidentemente, otras medidas. En última instancia, lo que querían conservar con esta serie de concesiones era el poder de los capitalistas por el temor al ascenso obrero, porque fue un año totalmente de ascenso. El 69 hubo 977 huelgas, hubo 24 ocupaciones de fábrica y decenas de tomas de terreno urbano que después se multiplicarían en 1970, claro. Esto generó un choque de expectativas y el fracaso del gobierno de la DC, que no cumplió con las expectativas de las masas. En este escenario, Allende gana las elecciones del 4 de septiembre de 1970 y abre un periodo prerevolucionario que durará 1000 días hasta el golpe militar. La elección de Allende fue un terremoto político, se celebró en las poblaciones, se celebró en los lugares de trabajo, en las calles fueron miles los que salieron a festejar, incluso se celebró en los cuarteles, donde festejaron las tropas y la suboficialidad. Como contraste, en los círculos empresariales, en los sectores dirigentes de las Fuerzas Armadas y en los partidos políticos de la derecha, reinaba por un lado el temor y por otro lado la rabia. Es que desde ese primer momento la reacción comenzó a prepararse. La derecha venía confiada de que iban a triunfar con la candidatura de Arturo Alessandri, que era su candidato, pero resultó derrotado por Allende por el 1% de los votos. Y desde el primer minuto en que se supo el resultado electoral, empezaron a preguntarse, ¿cómo evitar la asunción de Allende a la presidencia? ¿Cómo impedir que se proclamase presidente? Al no tener una mayoría absoluta, Allende, del 50% más uno de la votación, el sistema político decía que el Congreso tenía que ratificar su presidencia. Este era otro mecanismo antidemocrático del régimen político chileno para distorsionar
la votación o la voluntad popular en el sistema representativo. En ese escenario se armó tempranamente un bloque contrarrevolucionario que era encabezado en primerísimo lugar por el imperialismo norteamericano, con Henry Kissinger a la cabeza, con la CIA, con esta frase histórica de Nixon que dijo cuando supo que ganó Allende, que la economía huye, y que estaba compuesto este bloque por la burguesía nacional, por la derecha representada por el Partido Nacional, y bueno, como decía, Estados Unidos se vio involucrado desde un primer momento en la contrarrevolución porque no podían aceptar una segunda Cuba en lo que llamaban su patio trasero, y porque además tenían intereses económicos importantes comprometidos en el cobre, en las telecomunicaciones. Así fraguaron dos planes, un plan militar y otro constitucional para evitar el ascenso de Allende. El constitucional consistía en que el Congreso rechazara la llegada de Allende y se fijara un gobierno provisional comandado por Eduardo Frei, expresidente y en ese momento presidente de la ADC. Pero la democracia cristiana eligió otro camino. Buscó negociar garantías constitucionales, el llamado Estatuto de Garantías Constitucionales con la Unidad Popular, y llegaron a finalmente firmar un acuerdo para que la ADC vote a Allende en el Congreso, cuestión que veremos en más detalle más adelante a lo largo de esta clase o de este curso. Frente a este escenario, la derecha intentó el segundo plan, un golpe de efecto por la vía militar. Secuestraron a René Schneider, comandante en jefe, pero el secuestro fue un desastre y terminó con el asesinato del comandante en jefe. Buscaban inculpar de esta manera a la izquierda, pero el general se resistió y le disparó. Le dispararon al general. Estos primeros ejemplos muestran que la historia de la lucha de clases en Chile es la historia de la resistencia violenta de las clases dominantes en defensa de su propio dominio. No dudaron jamás en masacrar al pueblo de Chile. Hay ejemplos históricos como la matanza de Santa María de Iquique en 1907, la matanza de Ranquil en 1934, la matanza de Pampa Irigoyen en 1969. Por eso podemos decir que en Chile no solamente se vivió un proceso revolucionario, sino que también se vivió un proceso contrarrevolucionario, que comenzó a orquestarse y a prepararse de manera casi inmediata al momento en que ganan las elecciones Allende. El 13 de septiembre, es decir, 9 días después de la elección, se funda la agrupación fascista Patria y Libertad, que cumplirá un rol muy importante en este proceso. En la izquierda, en ese momento, la discusión se desarrollaba en un marco de ingenuidad, podríamos decirlo. Hegemonizaba una visión más pacifista o quizá light de la real resistencia que opondrían los poderes constituidos frente a la impugnación de su orden, en última instancia. El imperialismo y los capitalistas temían mucho más a las aspiraciones del pueblo y a la lucha de los trabajadores, de los campesinos, de la juventud, de los pobladores, que podrían envalentonarse con el triunfo electoral de Salvador Allende para realizar sus propias aspiraciones por su propia organización y sus propios medios. Le temían mucho más a eso que a los dirigentes de la Unidad Popular, que eran en realidad más bien dirigentes, podríamos decir, moderados, que sus objetivos eran una revolución por etapas. Hay que recordar que Allende llega al gobierno encabezando el conglomerado llamado Unidad Popular, que estaba compuesto por dos partidos dirigentes, el Partido Socialista y el Partido Comunista, además de otros partidos importantes como el MAPU y el Partido Radical, que era un partido directamente burgués. A la izquierda de la Unidad Popular se encontraba el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el MIR, que creía en el poder popular, pero que había nacido de la iniciativa de grupos trotskistas y fue fundado en 1965. Pero al no oponer una estrategia firme y distinta a los sectores del poder popular, fueron expulsados los grupos trotskistas del MIR y logró triunfar la estrategia de Miguel Enríquez, que impulsó una línea de golpes de efecto armado y que estaba muy influenciado por la Revolución Cubana y por el guevarismo, y buscaban levantar un aparato político-militar porque en última instancia consideraban que las masas no eran capaces de tomarse el poder y tenían que ser reemplazadas por el llamado Partido Ejército. Aunque en las elecciones de 1970 suspendieron las acciones armadas a petición de Allende y le dieron libertad de voto a sus militantes en ese proceso electoral. Finalmente, para hacerse un mapa, la burguesía estaba representada por la Democracia Cristiana, partido de centro burgués, y por el Partido Nacional.
En el terreno de la unidad popular, la mayoría de los dirigentes confiaban en la teoría de la excepcionalidad chilena, que se basaba en que en Chile había una supuesta democracia avanzada, con instituciones que eran instituciones firmes, con tradición democrática, con peso de los sindicatos, con una tradición de no intervención de los militares en la política, lo que supuestamente permitiría una revolución por la vía democrática o la vía institucional y por lo tanto no insurreccional. Partían de esta base para después decir, bueno, era posible entonces hacer un tránsito pacífico entre una economía capitalista a una economía socialista a través del uso de las instituciones democráticas del propio Estado burgués. Pero esta teoría tenía muchas falencias, partiendo por la situación de los militares. No era tal como lo planteaban. Los militares fueron parte activa de la política en Chile, fueron parte de algunos gabinetes de los gobiernos del Frente Popular en Chile que se inicia en los 30. Hubo 10 años de gobierno autoritario donde se legalizó al Partido Comunista entre 1948 y 1958 con la ley maldita, sin considerar las matanzas que ya mencionamos. Además, no consideraban el rol de Estados Unidos y la Escuela de las Américas, o tampoco el hecho de que en Brasil había habido un golpe militar en 1964. Además, que evidentemente el Estado y sus instituciones tenían un claro y marcado carácter de clase. Entonces, bueno, aún así insistían en esta revolución por etapas, donde en una primera etapa se tenían que realizar transformaciones antifeudales, antimonopólicas, antiimperialistas, pero no transformaciones de carácter socialista. Y en esta primera etapa se circunscribía el gobierno de la Unidad Popular, donde además había que buscar una alianza con sectores de la burguesía nacional, sectores progresistas que eran representados para los dirigentes de la Unidad Popular en la democracia cristiana. Esta teoría, esta hipótesis, esta estrategia no veía que en Chile se conjugaban tanto tareas democráticas con las tareas socialistas y que solamente era la clase obrera, acaudillando a otros sectores como pobladores y campesinos, quienes podrían resolver estructuralmente este problema. Finalmente, la historia diría que era imposible confiar en la democracia cristiana. Esa es la trágica historia de este proceso también que veremos a continuación. Como veníamos diciendo, en el atentado a René Schneider, al comprobarse que Patria y Libertad, este grupo fascista que se había fundado hace pocos días atrás, había sido artífice del atentado al general, y que además después se comprobaría que participaría directamente la CIA, la derecha quedó totalmente a la defensiva en esta situación. Por eso, la democracia cristiana también decide volcarse completamente al acuerdo con la Unidad Popular para que éste sirva como un moderador de las tendencias a la radicalización y a la agudización de los conflictos de clase. De esta manera nace el llamado Pacto de Garantías Constitucionales, donde a raíz de las negociaciones entre el gobierno y la democracia cristiana, en donde la DC logra imponer un primer acuerdo programático a la Unidad Popular, para que la propia Unidad Popular, con Allende a la cabeza, reafirmaran en última instancia su respeto irrestricto al orden liberal. Con el forzamiento de este acuerdo, con el cual podría Allende ser ratificado como presidente por el Congreso, lo que hace la DC es forzar una serie de primeras garantías para, como decíamos, el resguardo del orden. Estas garantías partían por la defensa de una primera parte que era clave, era la defensa del monopolio de las armas por parte del Estado, para además garantizar la inexistencia de grupos paralelos a las Fuerzas Armadas, que esta era una medida absolutamente dirigida a perseguir a grupos o a organizaciones que se considerasen revolucionarias. Y además de esto, los acuerdos planteaban el respeto a la propiedad privada. Ese era otro de los acuerdos a los cuales llegaron. El triunfo de Allende, el triunfo electoral, era un triunfo precario. Allende llegó con el 36% de los votos solamente, con instituciones del Estado controladas en su gran mayoría por la oposición, partiendo por el Congreso, y además con este estatuto de garantías constitucionales. El gobierno, desde un primer momento, decidió avanzar
en estos acuerdos institucionales con la democracia cristiana. Esta fue una primera decisión que tomó el gobierno de Salvador Allende, porque esta decisión de llegar a este acuerdo fue de la mano con disolver los comités de la Unidad Popular. Los comités de la Unidad Popular llegaron a ser, según algunos historiadores, 15.000 en todo Chile, y que eran espacios de organización entre trabajadores, pobladores, estudiantes, jóvenes, que podrían haber sido espacios de autoorganización y de defensa frente a cualquier intentona golpista, como los que había intentado ya hacer la derecha, porque podrían aglutinar a todos los sectores en defensa, por ejemplo, del respeto del voto popular. Em, pero el gobierno desde un primer momento decide no, se acaban los comités y se avanza en acuerdos con la democracia cristiana. Logrando esta moderación, el gobierno llega al año llamado el año de fiestas, o el año de la fiesta, porque avanza con nacionalizaciones, con indemnización a los empresarios, nacionalización del cobre, del hierro, de la banca, inicia el camino de la nacionalización también de algunas industrias estratégicas, lo que se le llamó el área de propiedad social, donde eran estatizadas con participación de los trabajadores, avanza también en la aplicación de la reforma agraria. Fue un año además ofensivo en el terreno político, porque en última instancia lo que logró hacer la Unidad Popular fue controlar la agenda y poner permanentemente a la defensiva a la derecha. Además, hubo un crecimiento económico industrial histórico prácticamente que duró hasta finales del año 1971 y que le permitió al gobierno la realización de medidas sociales como por ejemplo el litro de leche, que fue una medida histórica muy, muy comentada, o también aumentos salariales de gran importancia, digamos. Este año de la fiesta, o el año de fiesta, como lo han llamado algunos historiadores, fue además acompañado del aumento de la radicalización de sectores populares, porque el triunfo de Allende, si bien fue afirmando la vida institucional, abrió un campo de oportunidades para el desarrollo y para el aumento de las expectativas de los trabajadores y trabajadoras, de los pobladores, de los jóvenes, y por tanto también de aumento de la movilización de las masas en última instancia. De esa manera comenzó durante este año de la fiesta a aumentar el desarrollo y la dinámica de la lucha de clase, lo que luego le terminaría por desbordar a la propia Unidad Popular. De hecho, apenas asumido Allende en el gobierno en diciembre de 1970, empiezan a surgir las tomas de terreno y ocupaciones de terrenos campesinos en el sur del país, en lo que se conoció como el cordón maderero forestal de Panguipulli, con 34 fondos tomados por obreros, agrícolas, por campesinos y también por sectores de las comunidades mapuche. Además se desarrollaron una serie de tomas de terrenos urbanos, exponencialmente. Si en 1969 se dieron 29 tomas de este tipo, en 1970 fueron 352 y en 1971 llegaron a ser 560. Si en 1969, el año de ascenso obrero, se observaron, como dijimos, 977 huelgas, el 72 llegaron a 3.526. En las ocupaciones de fábrica, el 69 fueron 24. En 1970 pasaron a ser 137 y para 1971 fueron 378 y el 72, solo los primeros 5 meses, fueron 299 tomas de fábrica. Además de este proceso, en abril del 71 hubo elecciones municipales en todo Chile y la Unidad Popular gana las elecciones, alcanza un 50,8% de los votos. Es un triunfo histórico muy importante. Lo fortalece al conglomerado de la Unidad Popular, le da la mayoría. Es un triunfo muy importante, no solamente porque había aumentado el caudal de votantes de la coalición de gobierno, eh, y le entregaba una mayoría que todavía era precaria en el terreno municipal, no en el Congreso, pero además es importante porque este triunfo electoral provoca una crisis y un intento de reorientación al interior de la oposición, tanto en la democracia cristiana como también en el Partido Nacional. Esto porque después de la derrota electoral, la derecha empieza a utilizar o a desarrollar una estrategia combinada.
no solo de lucha política en el Congreso, es decir, de debate legislativo y en las elecciones, sino que también empiezan a desarrollar una línea de masas, una apuesta por ganarle la calle a la izquierda y a los sectores populares. Para avanzar en ese camino, lo primero que tenemos que señalar es que se produce la unificación del Partido Nacional en el terreno electoral con sectores de la DC en unas elecciones complementarias que se desarrollaron en julio del 71 en una provincia de Santiago. Además, impulsaron una política y una batalla de bloqueo institucional en el Parlamento. Por otro lado, impulsaron la lucha de clase económica, como se le llamó, con un bloqueo externo, sabotaje y boicot a la economía. Junto con esto, empezaron a iniciar la conspiración a través de los grandes gremios patronales, como la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, que comienza a tomar protagonismo, empiezan a hacer política con el Frente Nacional de Áreas Privadas, las pymes, y también con los clásicos gremios profesionales, especialmente el Colegio de Médicos, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados. Esta sería una línea clave de aquí en adelante. En el año 71 entonces se desarrollan además los primeros factores de crisis económica a finales de este año, que serían también muy fundamentales. Empieza a desarrollarse el desabastecimiento, la inflación, y la derecha aprovecha todo este escenario y esta reubicación para empezar a levantar cabeza. De esta manera empieza a buscar hegemonizar sobre las capas medias con largas campañas del terror, combinando además lucha parlamentaria con la lucha extraparlamentaria. Y la política hacia las capas medias será un factor fundamental en el desarrollo del proceso revolucionario en Chile y de la política de la reacción. Así, la derecha busca hacer su primera acción de masas, su primera acción callejera, la que se llamó la Marcha de las Cacerolas Vacías, que se llevó adelante el 1 de diciembre del 71. Se buscaba hacer política hacia las mujeres en una marcha que no solamente marcharon mujeres, sino que también parlamentarios de derecha y miembros de Patria y Libertad, este grupo fascista que ya habíamos comentado previamente. Así podríamos decir que el 1 de diciembre del 71 se inicia la ofensiva burguesa hacia las calles. Por otro lado, en este marco, en enero del 72 se realizan nuevas elecciones complementarias en una provincia en Santiago, en Chile, perdón, donde vuelven a unificarse la democracia cristiana y el Partido Nacional y que logran derrotar a las candidaturas de la Unidad Popular, lo que sienta un precedente muy, muy importante para la oposición. Porque de esta manera, con la estrategia parlamentaria y extraparlamentaria, empieza a sellarse la unidad entre la democracia cristiana y el Partido Nacional. Paralelamente, la democracia cristiana venía insistiendo muy duramente en limitar el área de propiedad social, en limitar la estatización de empresas, que además era empujada por la intención de los propios trabajadores y trabajadoras que se tomaban sus empresas y que exigían el traspaso al área de propiedad social, incluso a contrapelo de lo que decían las propias autoridades del gobierno de la Unidad Popular, porque estos trabajadores y trabajadoras a la base buscaban acelerar el proceso que veían que se abría una gran oportunidad. Ahora bien, el área de propiedad social hay que dejar claro, los trabajadores tenían participación, pero no decidían, seguía decidiendo el Estado y tampoco tenían participación, digamos, en lo que podría decirse la planificación nacional de la economía, sino que era sobre las empresas particulares en las cuales estos participaban en los organismos que creaba el área de propiedad social. Esto es importante porque hay que señalar que al asumir la Unidad Popular se vio muy presionada por la base y además no contaban con mayoría en el Congreso Nacional para obtener las correspondientes leyes de expropiación, es decir, para votar las expropiaciones de las empresas y para darle así un impulso al área de propiedad social. Por eso tuvo que recurrir a la estrategia de resquicios legales. Recurrió de esta manera al decreto ley 520, empezó a gobernar por decretos y por maniobras legales que eran decretos antiguos de antiguas modificaciones constitucionales de los años 30. Así se fue además generando una contradicción entre la Unidad Popular y su base, porque la Unidad Popular lo que dijo, le decía públicamente en las elecciones, es el momento de que los trabajadores forjen su propio destino, hay que avanzar hacia el socialismo. Y la clase obrera lo llevó adelante, lo impulsó, se aprovechó de esto.
Empezó con las tomas de terreno, la toma de fábrica, se generó una gran radicalización política, ideológica, entre amplios sectores. Pero mientras la clase obrera se avanzaba, la Unidad Popular buscaba negociar con la democracia cristiana y buscaba limitar este avance que había por abajo que tendía a desbordar a la propia Unidad Popular. Mientras tanto, la derecha presionaba, es decir, se generaba un ánimo de polarización y la Unidad Popular quedaba entre medio. Esto al mismo tiempo, la conspiración golpista entre empresarios y militares golpistas comienza a desarrollarse, especialmente con oficiales navales. Entonces, esta era la dinámica que se iba generando en este momento. Y así llegamos a la política de la resistencia civil de la oposición, que se desarrolla con el paro y el cierre de 125.000 establecimientos de comercio minoritario en agosto de 1972 y acciones de grupos armados, de bandas fascistas como Patria y Libertad, que serían el preámbulo para una de las fechas claves de este periodo, porque así llegamos a octubre de 1972. Bueno, en octubre del 72, el gremio de los camioneros, que era un gremio muy importante, que era además controlado por empresarios privados, desarrollaron un enorme paro nacional que se inicia en el sur del país y que es dirigido por un personaje llamado León Vilarín. Él, León Vilarín, es presidente de la Confederación Nacional de Camiones de Chile y que además se descubriría después de un tiempo que este personaje era informante de la CIA. Este paro rápidamente recibe el apoyo del Partido Nacional, de la democracia cristiana, de la prensa burguesa y bueno, finalmente la Cámara de la Producción y el Comercio, el gremio patronal por excelencia de la burguesía chilena, también lo apoya. Fue denominada por autores como una insurrección burguesa en contra del gobierno de Salvador Allende. Además, para qué decir, el paro contó con el total apoyo financiero de la CIA, que entregó montos de dinero al diario El Mercurio, diario burgués por excelencia, para poner la opinión pública a favor de este paro. En este escenario, Salvador Allende decretó estado de emergencia. Esto sería una experiencia común. Se apoyó en los militares para enfrentar a la reacción y le dio más facultades, más poderes. Le fue entregando cada vez más. Buscaba de esta manera este escenario ya no se trataba de una maniobra parlamentaria, sino que se trataba de lucha de clases directa, choque de clases. Allende primero llamó a la más absoluta tranquilidad y calma a las y los trabajadores y exige que no haya caminos ocupados, ni predios ocupados, ni edificios ocupados, todo con el fin de evitar algún tipo de provocación. Pero la respuesta popular, obrera y popular, no se hizo esperar. Nacieron como experiencia histórica de esta manera los cordones industriales. Ya había nacido uno a un par de meses atrás, pero aquí se extendieron. Estos fueron organizaciones territoriales de trabajadores de distintas empresas que se unificaron en asambleas con representantes comunes. Por ejemplo, un gran problema que hubo fue la falta de microbuses, que en un 70% estaba en manos privadas. Y relata así un protagonista de esa época. Íbamos armados de puño, con pistolas y revólveres. Salíamos a expropiar las micros, los autobuses, y esas micros las llevábamos al interior de las empresas que estaban en manos de los trabajadores. Y con eso, de esa manera, nos permitimos y garantizamos que la producción no se parara. Íbamos a buscar a los trabajadores con esos autobuses recuperados, los llevábamos y los traíamos al lugar de trabajo. Este era un relato de un trabajador de esa época. Y de esta manera iban respondiendo a los problemas relativos a la organización y a la producción y al problema del abastecimiento, que ahí estaba tratando de golpear la reacción. Mientras las clases dominantes querían de alguna manera desquiciar la vida social, paralizando la producción y fomentando, por ejemplo, el mercado negro, el alza de precios, el acaparamiento, para golpear y exasperar especialmente a las clases medias y apremiando a los sectores populares, que esa en última instancia era la estrategia que estaba impulsando la burguesía para ganarse a las clases medias, la y los trabajadores respondieron tomándose las fábricas paralizadas por los patrones, poniéndolas a producir bajo control de los trabajadores, de ellos mismos, y logrando articular a todos estos sectores. Los cordones industriales, en sus momentos más álgidos, según cálculos de historiadores,
llegaron a agrupar alrededor de 100.000 trabajadores en todo Chile, que se organizaron, las cifras difieren entre 60 y 100 cordones industriales de Arica a Punta Arenas, con más o menos niveles de organización que en algunos momentos terminan a desaparecer. Pero en última instancia estos eran organismos de gérmenes del poder obrero, que podrían haberse desarrollado como organismos de autoorganización de masa. Algunos de los cordones fueron el cordón Cerrillos Maipú, el cordón Vicuña Maquena, de Santiago Centro, el cordón Estación Alameda, el cordón Mapocho Cordillera, el cordón Matucana, el cordón Recoleta, el cordón Santa Rosa, Panamericana Norte, San Joaquín, Bernardo Higgins y Santiago Centro. Santiago Centro Norte. Estos fueron los cordones de la región metropolitana. Aquí se desarrolló una relación entre espontaneidad y conciencia. Era la respuesta espontánea de los trabajadores, pero alimentada por militantes de base de organizaciones de izquierda, porque no fue línea de las organizaciones de izquierda, sino de su militancia de base. Estos cordones permitían de esta manera una coordinación entre varias zonas geográficas, entre fábricas, pero además entre sectores de pobladores o de campesinos. Y cada cordón, como decíamos, estaba compuesto por diferentes compañías que coordinaban las luchas de obreros y obreras en esa misma zona. Los cordones industriales, como señalamos, actuaron embrionariamente como órganos de poder obrero y de alianza, especialmente con sectores populares del campo y de la ciudad. Podemos ver entonces que aparecen como una respuesta de sectores obreros y pasaron a ser, como decíamos, verdaderos embriones de este poder, de la fuerza de los trabajadores, porque mostraban que tenían la capacidad de organizar tanto la producción y el abastecimiento, al menos en determinados lugares. Y fueron ellos, los cordones industriales, los protagonistas de la resistencia al paro patronal de octubre e impidieron de esta manera que se desarrollase la victoria de las fuerzas reaccionarias, garantizando de esa forma el trabajo y la alimentación para los sectores populares. Mientras se desarrolla esta fuerza, Allende negocia el cese de la huelga mediante nuevos acuerdos con la democracia cristiana, nada más ni nada menos. Dentro de los acuerdos para terminar con la huelga, aparece la propuesta del gabinete cívico-militar, que fue una de las cosas que dio el paro de octubre que veremos más adelante. Además, Allende después, en enero del 73, tiempo después del paro, impulsa el plan Prats-Millas, que fue un acuerdo entre el general Prats y el ministro Orlando Millas, que consistía en la devolución de las empresas tomadas en octubre. Es decir, devolvieron las empresas a sus originales dueños y nombró a 3 militares como ministros. Carlos Prats como ministro del Interior, entre ellos. Carlos Prats era el general en jefe. Además de Carlos Prats como ministro del Interior, se integró como ministro al contraalmirante Ismael Huerta en Obras Públicas y también al general de brigada del Ejército, Claudio Sepúlveda, de Minería, al mismo tiempo que integraba a 2 ministros como representantes de la CUT, de la Central Única de Trabajadores en Agricultura, y también al presidente de la CUT, Luis Figueroa, en el Ministerio de Trabajo. Así, el gobierno lo que muestra es que frente al paro patronal decidió apoyarse en los militares y de esa manera limitar el desarrollo de la autoorganización que se expresaba tanto en los cordones como en la Junta de Abastecimiento y Precio, que estas HAP, como se les llamó, se multiplicaron para controlar el desabastecimiento y el control de los precios. Y el gobierno se negó a que forzaran la apertura de comercios que se habían involucrado en el paro. El gobierno declaró Allende, las HAP no tienen esas facultades. Entonces, de esta manera vemos cómo se fue desarrollando la dinámica, donde además el gobierno reabrió la negociación para impulsar una ley llamada la Ley de Control de Armas, que se publicó el 21 de octubre del 72, que ya analizaremos más adelante. Entonces, de esta manera, mientras negociaba con la ADC, el gobierno junto al PC y el PS buscaron limitar permanentemente a los cordones industriales. Primero plantearon que se estaban desarrollando para dividir al movimiento obrero que ya tenía su organismo, la Central Unitaria de Trabajadores, y querían limitar los márgenes y la capacidad de organización política de los trabajadores a un ámbito exclusivamente sindical, de demandas gremiales y de sus sindicatos, y los cordones superaban largamente esos estrechos márgenes. Además, Allende decía que había que avanzar un poder popular institucionalizado, una especie de Estado combinado, donde este desarrollo de la organización obrera estuviese subordinado en última instancia al Estado burgués,
finalmente. Por su parte, el MIR, que estaba a la izquierda de la Unidad Popular, por fuera de la coalición del gobierno, despreció los cordones industriales. Consideró que no podían cumplir el rol de acaudillar a la revolución en Chile y que tenían que desarrollarse los comandos comunales en las poblaciones, porque los cordones industriales no podían constituir el rol estratégico de la avanzada revolucionaria en este proceso. Es decir, despreció la potencialidad y la fuerza que tenía esta experiencia histórica de la autoorganización. Em, lo que decían en última instancia era que los cordones agrupaban solo a un sector de los trabajadores y que se limitan a cumplir solamente un papel provincial o departamental. De esta manera el MIR intentó subordinar a los cordones a un fenómeno que no tenía la capacidad propia de autoorganización. Los comandos comunales no alcanzaron la fuerza que tenían realmente los cordones industriales. Em, Autores como Franco Dichot dicen que la posición del MIR parece más bien ser la posición de una organización que debido a su débil estructuración obrera, es decir, en el movimiento obrero, parece decidir que la revolución vendrá de otra parte. Una cifra muy gráfica de la debilidad propia del MIR. Entonces, en el 72 podemos ver tres fenómenos en octubre del 72 para ir haciendo un balance de este momento. Primero, la intentona de la insurrección de la burguesía, paso a la lucha de clases directa. Como respuesta, una fuerte respuesta de autoorganización obrera, los cordones industriales, y al mismo tiempo un prebonapartismo del gobierno, mayor participación de los militares con el gabinete cívico-militar, integración de los militares, la ley de control de armas que permitía que los militares allanasen a, por ejemplo, los cordones industriales supuestamente buscando armas, basándose en el Estatuto de Garantías Constitucionales que habían firmado con la democracia cristiana, y al mismo tiempo un intento de limitar el desarrollo de la autoorganización obrera. El gobierno, para responder a la reacción, se apoyó en los militares y a la negociación con la democracia cristiana, y para avanzar en esas negociaciones buscó debilitar la autoorganización de los trabajadores. Bueno, entonces como vimos, los cordones industriales fueron fundamentales, en última instancia fueron la clave del proceso de octubre para detener el paro patronal y los objetivos de fondo que tenía este paro. En última instancia, en realidad, ante la ofensiva reaccionaria de la burguesía, se mostró a la clase trabajadora como el único sector social, la única clase social capaz de dar una respuesta a la arremetida de la burguesía que ya era cuasi golpista, digamos. Sin el rol de la clase obrera y particularmente de los cordones industriales, la intentona insurreccional, podríamos decir, de la burguesía podría haber triunfado porque podrían haber logrado paralizar el país y totalmente la economía, dejando al gobierno en contra de las cuerdas. De esta manera, el gobierno se encuentra debilitado. Y así, y por eso, ensaya un giro a la derecha, con un cambio que podríamos decir un cambio de régimen que fue pre-bonapartista, porque le fue entregando cada vez más poder a los militares en un intento de que estos también funcionasen como una mediación. El gobierno, como decíamos, queda débil y queda entre medio de las dos fuerzas fundamentales que en última instancia iban a dirimir el conflicto y que cada vez lo hacían de manera más directa con los métodos clásicos de la lucha de clase, de enfrentamiento y de choque. Por un lado, como dijimos, teníamos a la burguesía, a los latifundistas, perdón, al capital imperialista, que habían logrado además arrastrar atrás de sí a amplios, importantes sectores de la pequeña burguesía que habían estado incluso en la primera línea del paro patronal de octubre, porque recordemos que empezó con un paro de los comercios minoritarios, y que habían además arrastrado atrás de sí a los partidos de la oposición que conspiraban activamente como la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. Y del otro lado estaba la clase trabajadora con sus sectores más organizados, con su vanguardia obrera más avanzada, organizada a través de los cordones industriales, que habían logrado ocupar fábricas y ponerlas a producir sin los empresarios y organizando de esa manera una coordinación con los territorios aledaños y logrando de esa manera poner en pie una alianza o rasgos de una alianza popular con la JAP
con la Junta de Abastecimiento y Precios, con las coordinaciones de pobladores y de campesinos, preparando así las fuerzas para la defensa ante la reacción. En ese marco, la última apuesta de la derecha por la vía institucional fue las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Su objetivo en esas elecciones, donde se renovaba el Parlamento, la Cámara de Diputados principalmente, era obtener 2/3 del Parlamento y así poder destituir por esa vía institucional a Salvador Allende. Pero esto no pasó, todo lo contrario. La Unidad Popular aumentó su votación y de esa manera las cartas ya estaban tiradas. El único camino para la reacción era el golpe militar. Y luego de esa elección se acelera las tratativas, aumenta el nivel de conspiración y se empieza a preparar ya de manera definitiva lo que sería el golpe militar encabezado por militares, pero también por sectores civiles, para poner fin al proceso de radicalización de las masas obreras y populares del 70 al 73, que como veremos, selló el destino del país en las últimas décadas y en el presente. Así, con esta dinámica, con esta deriva, es que se llega al 29 de junio de 1973, una fecha clave, donde fue el tanquetazo. Este hecho fue el proceso donde un sector del ejército, un cuartel, se sublevó con el general o el teniente coronel Roberto Súper a la cabeza, con 400 hombres y varios tanques y vehículos blindados que se lanzaron durante la mañana de ese día, partieron a las 8 de la mañana del cuartel, a un asalto en contra del Ministerio de Defensa y que además lograron rodear el Palacio de la Moneda que queda en pleno centro de Santiago de Chile, la capital del país. Fueron finalmente derrotados por la oficialidad del ejército, digamos, por Carlos Prats, y el Partido Comunista en ese marco llamó a los trabajadores a tener plena confianza en los soldados de la patria, declararon. Pero los trabajadores y trabajadoras lo que hicieron en realidad fue responder confiando en su propia fuerza. Fue responder organizando la resistencia. Durante los primeros 10 de julio, diríamos las primeras 2 semanas, se desarrolló un movimiento masivo de ocupación de fábricas y empresas. En todo el país, según el periódico de Frente del MAPU, que era parte de la Unidad Popular, en todo Chile se produjeron, a modo de respuesta al tanquetazo, 520 tomas de fábrica, solamente esos días. Esa dinámica y esa respuesta fue incluso mayor que en todo el proceso de octubre del 72. Esta experiencia la relata Luis Ahumada, del Cordón Industrial Vicuña Maquena, quien nos señala que las y los obreros y obreras se fueron a sus fábricas y se las tomaron todas en respuesta al tanquetazo. En ese momento ocurrió un nivel de comunicación que nunca habíamos tenido y nunca volvimos a tener. Expresa muy claramente la dinámica que se abrió. En esa coyuntura, dice Luis Ahumada, tuvimos todas las fábricas comunicadas, todo el mundo alerta, todos atentos y esperando instrucciones. O sea, estaban a la espera de las instrucciones que podrían recibir para enfrentar a la reacción. Podemos decir entonces que como respuesta al tanquetazo se desarrolló una de las movilizaciones obreras y populares prácticamente más revolucionarias y más grandes de la historia de Chile, sin lugar a dudas. Pero el problema fue que no pasaron a la ofensiva estratégica, no pasaron a una ofensiva mayor. Es decir, no se avanzó a desarmar a los golpistas, a armar a los trabajadores y trabajadoras y al pueblo, a destruir la conspiración de la burguesía y los militares, a exigirle al gobierno que rompiese el gabinete cívico-militar, que expulsase a los militares del gobierno, sino que al contrario, fue la derecha, con la democracia cristiana, junto a los militares golpistas y a los grandes empresarios quienes pasaron a la ofensiva. Desde julio incluso, a mediados de julio, los allanamientos a las empresas bajo la excusa de la ley de control de armas fueron cotidianos. Esto para poner a las tropas contra obreros, pobladores y jóvenes, para conocer mejor cuáles eran los sectores que más avanzadamente responderían a un intento golpista. Buscaron de esta manera desarmar a la vanguardia obrera, y durante julio lograrían allanar una gran cantidad de empresas, una gran cantidad de poblaciones y ejercitarían al ejército para enfrentarlo en contra de la población civil. De esta manera, además, golpearían y derrotarían a la vanguardia obrera de los cordones industriales.
Este sería el hecho clave estratégico. Al mismo tiempo, en agosto empezaron las detenciones de los marinos antigolpistas, quienes se organizaron, viendo que la oficialidad estaba preparando un golpe, se organizaron para planificar una defensa frente a los golpistas. Pero esto sin apoyo de los partidos de izquierda, porque solamente se dedicaron a escucharlos algunas autoridades, pero no hubo un apoyo, sino que el gobierno decidió apoyar a la institucionalidad del ejército y de la armada, y los marinos fueron detenidos y fueron torturados. Fueron los primeros hechos de torturas que luego se replicarían durante la dictadura militar. Así comenzamos a llegar ya al final de este capítulo, de esta experiencia histórica, y me gustaría detenerme un poco en las lecciones históricas, estratégicas, políticas que podríamos traer para el presente, partiendo de la base de constatar un hecho, que es que el golpe no llegó de golpe, sino que tuvo que prepararse primero y consumarse la derrota de la vanguardia obrera y también de los marinos rasos que enfrentaron a los golpistas, así como también de los sectores más conscientes de los pobladores. Después de esa derrota vino una ofensiva golpista, que ya terminó por derrotar el proceso definitivamente. De esta manera, tendríamos que partir de la base para pensar algunas lecciones del problema de la ausencia de un poder armado alternativo al golpismo, evidentemente. Aún así, los cordones industriales se configuraron como espacios de autoorganización de la vanguardia obrera, pero no de amplios sectores de masas. Ese fue un principal problema. No lograron acaudillar a otros sectores populares tampoco, como campesinos o pobladores. Es decir, se mantuvo como un espacio de organización, pero de la vanguardia, y por lo tanto se mantuvo durante todo el proceso una enorme brecha entre la vanguardia, podríamos decir, los obreros conscientes de los cordones industriales, y las masas durante el proceso de la unidad popular. Por otro lado, podríamos señalar además que los cordones industriales eran impulsados más bien por la realidad, por la necesidad. Fueron llevados adelante por la vanguardia obrera, como señalábamos, pero esta experiencia no se transformó en una estrategia alternativa, no solamente al poder popular que impulsaba el MIR y que se mostró estéril como contraposición a los propios cordones industriales o como posibilidad de resistencia, pero esta no se transformó tampoco en una estrategia alternativa, tampoco al reformismo que durante todo el proceso siguió dirigiendo el aparato estatal, y siguió encabezando de esa manera el proceso institucional supuestamente de tránsito, digamos, como le decían ellos, pacífico al socialismo, que terminaría en el trágico resultado claro, que ya conocemos, es decir, no logró articularse de esa manera una estrategia alternativa desde la experiencia de los cordones industriales. Lo que sí es claro es que si los cordones hubiesen sido parte de un engranaje, de una estrategia revolucionaria de conjunto, como alternativa a las otras corrientes de la izquierda, si los cordones industriales se hubiesen considerado como embriones del poder de la clase trabajadora, es decir, como embriones de organismos soviéticos, buscando además que se pudiese desarrollar la autodefensa obrera frente a los ataques de la reacción, como podría haber sido durante el tanquetazo o los allanamientos de los militares, e incluso para enfrentar las leyes del propio aparato del Estado burgués, y junto con eso, si se hubiese buscado que los cordones tuviesen una política hegemónica que lograse acercar a más amplios sectores de masa y que hubiese multiplicado la experiencia y la coordinación de los propios cordones industriales, conquistando, por ejemplo, una coordinación nacional de todos los cordones industriales, se podría efectivamente haber abierto una perspectiva distinta, una perspectiva de cambiar la historia tal como se escribió, tal y como la conocemos. Es decir, el golpe no era inevitable en ese sentido. Y una lección que yo creo que es importante marcar a fuego es que en este periodo el Estado capitalista mostró de manera brutal ser lo que es realmente, ser una maquinaria que defiende los intereses de la clase dominante, que no era posible dotarla de otro contenido, iba a ser así. De esta manera el proceso revolucionario de 1970 y 1973 además mostró el rol estratégico que cumple la clase trabajadora, no solo por su papel en los cordones industriales, sino que también por el rol clave
que cumple en la economía del conjunto del país. Y que quedaría demostrado, como señalábamos, especialmente en la experiencia de los cordones propiamente tal, iniciada en 1972 y finalizada por el golpe militar y la derrota de la vanguardia del 73, que esto le daban la posibilidad, como decíamos en un primer momento, de cumplir un papel dirigente del proceso revolucionario, si rompía con la estrategia de la Unidad Popular hasta el final como un poder alternativo a la de la Unidad Popular, y se acaudillaba de esa manera a campesinos, a pobladores, al pueblo mapuche, a la juventud, al movimiento estudiantil. De esa manera podemos decir además que los cordones mostraban una contradicción, porque expresaban, por un lado, la enorme iniciativa revolucionaria de la y los trabajadores que los llevó a levantar esta experiencia histórica, y que también los lleva a criticar permanentemente a que el gobierno de manera constante llamase al repliegue y llamase a la negociación con la democracia cristiana, y le exigen ser tomado en cuenta, pero le exigen al mismo gobierno. Es decir, le exigían ser parte del proceso al mismo gobierno que cada vez se apoyaba más y más en las Fuerzas Armadas y que daba paso a la represión de los propios cordones. Entonces, lo que es claro es que al interior de los mismos cordones no existió un programa y una estrategia alternativa que apostara justamente a que, como decíamos, los cordones industriales se desarrollaran para transformarse realmente en un verdadero, podríamos decir, factor de poder, que implicaba, sí o sí, de todas maneras, para que ocurriese esto, que rompiesen políticamente con el rumbo que estaba imponiendo el gobierno y que quería imponer la unidad popular en este proceso. Ya para ir finalizando, a señalar un par de cosas, que un factor muy importante para explicar el curso de los acontecimientos, como quizá conclusión final, es que hubo una ausencia de un partido revolucionario que propusiese esta alternativa, que propusiese en última instancia una alternativa estratégica y política a la vía chilena al socialismo que proponía Allende, y que se hubiese jugado con todo para que los cordones industriales hubiesen impulsado la unidad de acción, el frente único de toda la clase trabajadora para enfrentar a la reacción, en alianza con los sectores populares, y que de esa manera se hubiese constituido, como decíamos, una alternativa estratégica diferente al gobierno de la Unidad Popular, y que pudiese haber organizado la autodefensa contra los grupos de extrema derecha y los allanamientos de las Fuerzas Armadas que permitieron la derrota de la vanguardia obrera. Entonces, nada, estas serían, a mi parecer, las principales lecciones de este proceso histórico, que están muy vivas también para pensar el presente en un momento de un mundo muy convulsionado, donde la crisis capitalista demuestra y nos dice día a día que solamente vamos a mayores choques y más fenómenos de la lucha de clases, para los cuales tenemos que llegar preparados y preparadas, y qué mejor que aprender de la historia para pensar el futuro y para pensar el presente.